Hola, buenos días. Tenía mucho que no me veían, yo no los voy a ver todavía, pero me va a estar ayudando mi hija para esto de la tecnología que yo no domino. Bueno, quiero iniciar, yo sé que hemos tenido muchos contratiempos. Vamos a iniciar con el tiempo vamos a revisar un poco los niveles de organización de la vida. Para eso, afortunadamente, aquí tengo muchas láminas. Vamos a la vida, ustedes como saben, todo empieza con una célula. La célula, recordemos su definición, que ustedes ya tienen por escrito, que es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Todo lo que va a suceder en un organismo complejo empieza con una célula y nosotros somos células animales. Entonces, los niveles de organización de la materia siempre van a empezar con una célula. Y toda la organización está aquí. Vamos a ver una lámina, que espero que la alcancen a ver. Aquí se puede percibir. Tenemos la célula. La unión de células iguales se va a convertir en tejidos. Los tejidos iguales se van a conformar en órganos, y los órganos de las mismas funciones van a convertirse en sistemas y en aparatos, son los que estamos estudiando ahorita en biología humana, para finalmente convertirse en un nuevo organismo, en este caso en un ser humano. Aquí está la imagen, no sé, Vicky, ¿se alcanza a ver ahí, mami? Aquí está la célula, un nuevo ser humano, y ahí empieza toda la conformación de lo que estamos estudiando, que es nuestro objeto de estudio en este momento, que es la biología humana. Vamos a empezar, yo quiero iniciar yo sé que ahorita estamos muy preocupados por lo que nos está pasando, por eso me permití compartirles el artículo de coronavirus, y entonces eso nos está explicando qué es el coronavirus, pero nos queda en el aire cómo es que está funcionando, cómo es que está respondiendo nuestro organismo ante este microorganismo. Finalmente tenemos un sistema de defensa e inmunidad, y esta defensa e inmunidad tenemos 3 barreras primarias. Mi primera barrera de defensa, que precisamente por eso nos debemos estar lavando constantemente las manos, el baño diario, si salimos, si tenemos que salir a algún lugar y regresamos a casa, hay que cambiarnos la ropa, meterla en una bolsa para después lavarla, tener siempre en casa un tapete de cloro, una jerga con agüita con cloro, para que limpiarnos bien los pies, la primera persona que ingresa o quien está dentro nos ponga esa jerga para que no se introduzca a casa ese microorganismo, y inmediatamente bañarnos para protección de los que están dentro de casa, porque si uno salió, el que llega es el que debe proteger a la familia con el baño y la limpieza, el cambio de ropa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nuestro primer mecanismo de defensa en la inmunidad es la piel. Después de la piel, por eso hay que quitarse todo lo externo, el tejido epitelial es lo primero que me defiende de ese microorganismo. Si esta barrera de defensa cede al microorganismo, tenemos una segunda defensa, que es ya mi sistema inmunológico como tal. Entra el bicho al torrente sanguíneo y como tal, él empieza con sus anticuerpos, sus antígenos, empiezan a tratar de atacarlo. Si esto finalmente falla, tenemos un tercer mecanismo de defensa, que ya son cuando da el aviso la sangre, las células tisulares al cerebro de que no fue suficiente el armamento que teníamos, no tenemos las herramientas para defendernos, y manda una señal al cerebro. Nuestro cerebro humano, que es una maravilla, que es el jefe, aquí está el cerebro. Para los que no lo percibimos, aquí está perfectamente. Después vamos a ver todas sus partes, y este cerebro da la orden de alarma al cuerpo para decirle al exterior, es decir, a nosotros mismos, que estamos invadidos y que no nos pudimos defender, que el interior no fue suficiente, el sistema inmunológico falló. ¿Cuál es esa alarma? Esa alarma es la fiebre, ¿sí? Cuando empieza a subirnos la temperatura, es lo que está sucediendo, está pidiendo auxilio nuestro propio organismo para ayudarnos, para pedir ayuda al exterior porque no fue suficiente. Sin embargo, eso no quiere decir que ya se rindió.
no se ha rendido, está generando más macrófagos, que son los que tratan de comer y de consumir estos microorganismos de la manera más activa que se puede, pero no es suficiente. Entonces es cuando se pide ayuda, nos pide ayuda a nuestro cuerpo para tratar de que nos envíen. En este caso, como es un virus, nos vienen antibióticos, y los antibióticos generalmente se encargan de consumir y de atacar todos esos microorganismos, esas bacterias, pero en este caso, como no es una bacteria, sino es un virus, pues por lo menos trata de proteger el organismo para que nos den un antiviral, que es lo que están tratando ahorita en los médicos de probar diferentes tipos de antivirales. Hay dos ahorita que están utilizando frecuentemente porque se ha probado en otros países. Ya somos un país al que nos está llegando la pandemia al final de a muchos países, y ellos ya han tenido la oportunidad. A eso fue porque, ¿por qué está sucediendo? Porque no tenemos una vacuna. La única protección real que tenemos para un virus son las vacunas. Por eso es muy importante que nosotros, yo les comentaba en alguna ocasión, que si no teníamos todas nuestras vacunas actualizadas, hay que actualizarlas, porque ha habido rebrotes de enfermedades que yo, por ejemplo, voy a hablar de mí, yo, por ejemplo, soy el del grupo de riesgo contra la viruela, y el sarampión, porque en su momento la viruela fue la primera vacuna que nos ponían cuando éramos niños, pero ya como se supone que en México estaba erradicada la viruela y el sarampión, ya no hubo necesidad de una segunda revacunación. Y sin embargo, a los niños que nacen en esta última década, como hubo un rebrote, nuevamente se convirtió en obligatoria esta vacuna. Ustedes no están en riesgo porque a ustedes sí se les aplicó esa vacuna. Por eso los rebrotes y las viruela y sarampión que están resurgiendo son en personas mayores de 40 años, porque fuimos el grupo que ya estaba desprotegido. Todas esas personas como ustedes, que sí se les aplicó la vacuna y se les volvió a aplicar su refuerzo, ya no tienen ese riesgo. Y sin embargo, con esta enfermedad nueva, nadie estamos vacunados, por eso nadie está exento de un contagio. Por eso es muy importante el que nos estemos cuidando. Yo les pedí ahorita en esta semana que hicieran leyeran lo de inmunidad, justamente, y lo tenemos en su material de apoyo que ustedes ya tienen también. Yo se los compartí para los que no tenían todo el material. Ya está disponible para ustedes toda la información completa en Classroom. Y aquí si ustedes gustan abrir o checan en la página 172, si no, ahorita ya lo revisan posteriormente o ya lo debieron haber revisado, habla de inmunidad y habla de cómo es que nuestro cuerpo se defiende. Tenemos aquí bueno, no sé si alcanza a ver, pero ustedes ya lo tienen en su información, rápidamente se los voy a explicar. Tenemos, esta es una vena, ¿sí? Es lo que está pasando al interior de nuestro organismo, lo que decía, nuestra segunda barrera de defensa. No se pudo erradicar el bicho, aquí se introdujo, está introduciéndose, y finalmente llega, el organismo detecta, estos son nuestros soldaditos, aquí se ven, estos son los soldaditos que están encontrando. Llegó la alarma y dice, nos está invadiendo, alguien nos invade. Entonces todos empiezan a surgir macrófagos que son nuestros, que se están generando para defendernos, y tratan de atacar al organismo. Estos se empiezan a multiplicar y finalmente atraviesan la barrera, y el organismo empieza a producir sus macrófagos. Unas nubecitas blancas que se ven aquí son los macrófagos que van junto con su torrente sanguíneo e impiden que estos microorganismos que están viajando y nos quieren atacar lleguen a la sangre, porque si nosotros generalmente lo respiramos cuando nos atacan los problemas de vías de garganta, vías aéreas, se llaman vías respiratorias altas, cuando no llegan hasta los pulmones, y ahí empieza uno a producir el famoso moco.
El moco es un mecanismo, cuando tenemos excedente de mucosidad, es porque algo se está tratando de introducir y el mecanismo de defensa en el caso de las vías respiratorias altas es el moco. Y entonces empieza el flujo. Cuando no se controla es cuando cambia de color la mucosidad y se vuelve más espesa y más densa porque trata de detener o ya la superamos. Y es cuando, bueno, acudimos al doctor y ya nos dan antibióticos. En el caso de los pulmones, cuando llegan a pulmones se produce otra vez también una gran cantidad de mucosidad. El problema es que cuando la enfermedad respiratoria es tan fuerte, ya la mucosidad que los macrófagos ya no superaron, ya no alcanzan, nuestros soldados ya no se alcanzaron a comer todos esos microorganismos. Es que además recuerden que un virus llega, invade, ahí ya lo checaron ustedes en su artículo que yo les envié, y si no, ahorita les hago el esquema rápidamente. El virus no es un organismo vivo como tal. Lo único, por eso dice en las noticias de que hay que atacar el RNA. ¿El RNA dónde está? ¿Se acuerdan cuando vimos célula? En la célula, el núcleo de la célula está conformado, déjenme checar aquí la imagen, para que nos quede más, ¿cuál está más grande? Creo que esta. La célula, ay, no se alcanza. Bueno, aquí está nuestra célula. La célula, recuerden que tiene un núcleo, esto que se ve aquí moradito, y en el núcleo está el ADN. Y el ADN tiene un ayudante que se llama RNA. ¿Se acuerdan que tenemos 3 RNA? RNA mensajero, RNA de transporte y el RNA, que es el que duplica la cadena de ADN. Tenemos nuestra cadena de ADN. Ya pronto mi hija me regalará un pizarrón para que lo hagamos en el pizarrón. El ADN, acuérdense que tenemos cuando se da la fecundación o la unión del papá y la mamá, el óvulo y el espermatozoide, el papá aporta el 50% de la cadena de ADN y la mamá, este es papá, ay. Esta es mi cadena de ADN y está conformada por adenina, timina, guanina, citosina, así el código que nos dio papá y el código que nos da mamá, ¿sí? Código que nos da papá, código que nos da mamá. Cuando empieza la duplicación de la célula, cuando nos cortamos y necesitamos otras células de piel, porque nos lastimamos y dice el cerebro, necesito células epiteliales. Y entonces, en el proceso de la mitosis y la meiosis, que ustedes ya se acuerdan que colorearon, empieza la división y entonces este proceso de mitosis y meiosis quita la mitad porque son iguales. Ya el nuevo ser ya heredó lo que tenía que heredar y nuestro ADN en todas nuestras células es el mismo, ¿sí? Por eso cuando se hacen pruebas de genética, no importa dónde se tome la célula, porque el ADN de la persona, de nosotros, va a ser el mismo ADN, ¿sí? Y nos pueden identificar, aunque sea un cabello. Por un cabello pueden saber quién es, identificar a una persona. Es lo que se hace actualmente en medicina forense o cuando tratan de buscar a un culpable, si dejó un cabello, ¿sí? Entonces, con una célula de cualquier parte de nuestro cuerpo nos van a identificar. Bueno, entonces, cuando pasa esto, el virus, lo único que necesita es la mitad de nuestro ADN, porque el virus, ya en el proceso de mitosis, elimina nuestra mitad de nuestra cadena de ADN, porque solo necesita la otra mitad, porque él llega, invade a nuestra célula, llega y la convence, hola, ¿cómo estás? Te quiero ayudar a platicar contigo, y la célula le permite el ingreso porque es un organismo no vivo. ¿Se acuerdan que la definición de virus el virus es un organismo que no tiene vida? ¿Por qué no tiene vida? Porque no tiene ni mitocondrias, ni núcleos, ni nucleolos. Lo único que el virus tiene es su cápside. El cápside es en donde viaja, es su nave. En el caso del coronavirus ya nos lo han dibujado, ustedes ya lo hicieron. Es una cápside y tiene unas cadenas de proteínas. Su cápside es un círculo, creo que este color no se ve muy bien.
Vicky, ¿me prestas un plumón, porfis? Bueno, es un círculo que ustedes ya lo han visto y tiene una serie de... Ahí está mi bolsita, creo. Y tiene una serie de cadenitas como coronitas que le ponen. Lo voy a tratar de dibujar más. Tiene una, aquí ya se ve, ya mamita, ya gracias. Es una cápsula de proteína y estas son unas cadenas de grasa. Así se dibuja la grasa en biología, ¿sí? Y son unas células de grasa y por eso la proteína se deshace con con el cloro y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este microorganismo no es parte, nosotros tenemos proteínas y tenemos grasa, entonces prácticamente pasa, es el otro grave problema, prácticamente pasa desapercibido por nuestro torrente sanguíneo cuando ya llegó y puede llegar a cualquiera de nuestras células, pero parece que lo que más le ha gustado o la vía más factible para ingresar es la vía respiratoria. Entonces, al primer lugar donde llega y donde le ha gustado alojarse es la garganta, las vías respiratorias altas, por eso hoy empezamos con síntomas de infecciones, molestias en la garganta, e inmediatamente ingresa a bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ese tema aún no lo hemos visto, pero bueno, ya que estamos hablando de inmunología, vamos a aprovechar y se los voy a enseñar en grandote para que nos quede mucho más claro. Tenemos las vías respiratorias altas, es el sistema respiratorio. Ustedes lo pueden ir checando, los que tengan su libro lo pueden revisar ahí. Esperen, aquí en se me perdieron los pulmones. Ahorita se los enseño. Denme 2 segundos. Les quería yo comentar, ahí mismo, ahorita en vivo, pueden ingresar si tienen alguna duda, alguna pregunta, las pueden ir ingresando y las podemos contestar de inmediato. Si no tienen ahorita ninguna duda, me las pueden hacer llegar por mi correo o en la siguiente clase la vamos a hacer. Aquí está el sistema respiratorio. Estas son las vías respiratorias altas. Y el primer lugar a donde llegan es aquí, las amígdalas, ¿sí? Y ahí las amígdalas, las personas que no tienen amígdalas están perdiendo una barrera de defensa porque son los ganglios, sistema ganglionar, y él también empieza a liberar mucosidad y se empieza a inflamar para tratar de detener el microorganismo. Cuando ya no pudo llegar, finalmente llegan los bronquios, son los bronquios, esta es la tráquea, los bronquios, estos chiquitos son los bronquiolos, y finalmente en la punta de cada uno de los bronquiolos hay algo que se llama alvéolos pulmonares, y ya todo ese conjunto está encerrado en un pulmón. Por eso nos falta la respiración, porque lo que se inflama es lo que está dentro del pulmón, y el pulmón es una bolsa. Ajá. El pulmón es una bolsa que solamente encierra a los bronquios, a los bronquiolos, que son los arbolitos, y a los alvéolos pulmonares que están en la puntita. Cuando todo esto se inflama, impide que el pulmón haga su movimiento natural y nos falte el aire, ¿sí? No hay oxigenación, porque además en los pulmones se realiza el intercambio gaseoso. Aquí es donde la sangre recupera lo sucio, que es el dióxido de carbono, para que se elimine y permite el ingreso del oxígeno para que él se lo mande después al corazón y lo distribuya por todo el cuerpo, ¿sí? Aquí así funciona. Entonces, esto es lo que desafortunadamente nos está sucediendo. En el proceso de inspiración y expiración no se puede realizar porque además aquí abajo hay otro músculo. Aquí no se ve, pero aquí hay un músculo que se llama diafragma. Este músculo es el que hace que se sostenga los pulmones en su lugar. Cuando nos dan un golpe en esta zona, aparte de que nos sacan el aire, impide que de momento siga uno respirando, porque este es un músculo y si se inflama este músculo, vean a qué altura está, abajo de la axila, un poquito a la mitad del cuerpo, ajá, y entonces este golpe genera inflamación del diafragma, inhibición de la respiración y se desmayan muchas veces, ¿estamos de acuerdo? Este es el proceso que genera. Regresando al virus, ya vimos muchas cosas hoy. Regresando al virus, entonces pasa desapercibido, se aloja en nuestras células pulmonares y
él tiene solamente ARN. Entonces el ARN del virus, ay, no se ve, déjenme. Este es el virus. Sí nos falta un pizarrón. El ADN de nosotros, ¿sí se ve, Vicky? El ADN de nosotros, queda ya, por el proceso de mitosis y meiosis, queda una sola cadena, que es el que, ¿no? Bueno, a ver, creo que ahora sí se va a ver. ¿Sí? Más o menos, bueno. Este es el ADN de nosotros, que va a ser invadido, ya que una vez que entró a una célula, el ARN del virus lo convence, le da la información de él, del virus. Y entonces el ARN viral genera o información equivocada, porque ya no está, no, el ARN que le da como el código original de él, porque finalmente la célula es engañada porque cree que ese es su ARN de propio, para que es el que va a dar el código copiar, para copiar y generar una nueva célula. Pero no es así, porque es el ARN viral, ¿sí? El ARN viral mensajero. Es lo único que tiene el virus, pero eso es suficiente para engañar a nuestra célula, y entonces el ADN original es utilizado para generar un virus, un ARN viral. Y entonces el problema más grave es que si fuera un proceso natural, por cada una de nuestras células se produce una nueva célula. Es 1 a 1. Es el proceso natural. El problema es que el ARN viral, por una de nuestras células invadidas, los virus generalmente producen de 10,000 a 20,000 virus, porque además la célula en relación de tamaño al virus es un puntito, ¿sí? Entonces, por eso es muy fácil que invada, porque es imperceptible muchas veces. La bacteria es casi como la bacteria, sí es un organismo vivo, es un microorganismo que sí tiene nucleolo, es una bacteria, es un organismo microscópico, pero finalmente es un organismo vivo. La relación de tamaño es casi 1 a 1. Entonces es muy factible, muy fácil que el organismo de inmediato reaccione y les diga: aguas, nos están invadiendo, ¿sí? Porque es una célula de tamaño casi igual a nuestras células. Y el virus es un puntito, es una mini partícula, como un 1 a 100 en relación a tamaño, ¿sí? Por eso se discutía mucho si es bueno o no era bueno el uso del cubrebocas, si era o no era correcto, si realmente nos iba a servir como protección. Pues sí nos sirve de protección, porque finalmente no ingresan otras partículas, y como no es directo, tendríamos que estar así pegados para que nos se transmitiera el virus, y como es uno de los virus más pesados, no aguanta viajar como las partículas de saliva, 10 metros, cuando uno estornuda. Entonces, sí es correcto el uso del cubrebocas, finalmente. Claro que entre más seguridad, más capas tenga, pues nos va a proteger más, porque un virus atraviesa un filtro de porcelana. Entonces, ese es el problema, pero en directo, ¿sí? Por eso hay que limpiar las superficies, porque como brinca y queda aquí, y depende, ya ven que ahora están haciendo estudios de cuánto tiempo está durando el virus en las superficies, depende de la superficie, si es porosa, si no es porosa, si es metálica, y los metales como son más fríos, y el frío le gusta a este virus. Entonces hay una gran cantidad de discusión, hay muchos estudios todavía en pruebas. Nos están dando a cuentagotas los resultados que van encontrando. Depende del país, depende de la seriedad de los trabajos. Un trabajo de ciencia
para que la ciencia sea al 100% comprobable, tienen que haberse repetido el ejercicio, la prueba, muchas veces y siempre obtenerse el mismo resultado. En este caso, pues no hemos tenido el tiempo, porque no tenemos tiempo, para hacer una prueba formal por lo menos de 5 años o un año completo. Imagínense, entonces los resultados que se han encontrado de inmediatos, afortunadamente de inmediato están publicando, están dando a conocer. Normalmente una investigación primero tiene muchos filtros, ya que se ha comprobado la hipótesis que se propone, se tiene que volver a probar y después de probarla con animalitos, porque así es el proceso, es el mecanismo, es el protocolo de investigación de biológicos, al final se prueba con seres humanos y finalmente somos seres biológicos, por eso se trata de siempre probar primero con animales, con seres que tienen un ciclo de vida más corto para que el proceso se pueda repetir una y otra vez y que cuando se hagan las pruebas con nosotros, con los seres humanos, el riesgo sea el menor posible y que este medicamento, la vacuna o el antiviral tengan los mejores resultados. Entonces, el riesgo por eso es que se está probando y nos dan a conocer las situaciones. El problema, les comentaba yo entonces, retomando al ADN y al ARN, que es lo único que tiene el virus no tiene ni mitocondria, ni tiene aparato de Golgi, ni nada, no tiene nada, absolutamente nada. Solamente les decía yo, tiene su cápside, que es un ave, que está hecha de proteína, ¿sí? Esta es su cápside, su proteína es un ave. Adentro tiene el ARN, es lo que están protegiendo adentro, el ARN, y tiene, bueno, no solamente son 3, son muchas, ¿verdad? Pero hay varias que destacan, por eso se llama corona. Y el coronavirus es una familia, pero este es de los más agresivos, porque parece que mutó y se ha convertido en una pandemia terrible, pero bueno. Entonces les comentaba yo, el ADN lo que pasa es que tiene la capacidad con una célula de multiplicarse mínimo en más de 100 microorganismos, 100 virus. En el estándar general, por los estudios que se han localizado, con una sola célula que estamos invadidos, se producen de 100,000 a más virus. Y entonces, finalmente, cuando la célula quedó ya tan llena, es como un globo, y empiezan a multiplicarse, se inflama tanto nuestra membrana celular. Acuérdense que nuestra membrana celular de los animales es flexible porque está hecha, tiene forma de un sándwich de mantequilla, ¿se acuerdan? Que tiene 2 capas de proteínas y en el centro tiene grasa. Por eso se llama, tenemos forma de sándwich de mantequilla todas nuestras células, por eso son flexibles. Y entonces estas células empiezan a inflarla de virus, porque se están multiplicando en nuestro interior, bueno, en el interior de la célula. Nuestra propia célula está produciendo a los virus, ¿sí? Eso es lo que a muchos como que nos confunden, no nos da, pero ¿por qué tan agresivo? Porque es que nuestra propia célula es la que está produciendo a los virus, los está multiplicando, y esa célula se empieza a llenar de virus y es como un globo. Llega un momento en que ya está tan saturado que lo revienta, y cuando lo revienta, libera no el virus original, sino a 100,000 más. Ajá. Y eso es por una sola célula. Y este proceso, cuando ya estamos tan invadidos o ya está el organismo tan invadido, que en algunas personas que son más susceptibles o menos susceptibles, unas empiezan con síntomas al día y otros a los 14 días, pero sin embargo, actualmente en este virus no hay cuando nosotros buscamos virus y bacterias, que hicimos la carta, ahí decía periodo de incubación, ya sabíamos, ¿no? Era 5 días, 7 días, 14 días, 21 días. Aquí se había detectado por los informes que dieron en China, que era de 1 a 14 días la sintomatología por el periodo de estudio que se había detectado. Sin embargo, en Italia y en otros países actualmente hay personas que estuvieron en contacto con una persona enferma hace 20 días. Entonces, yo considero que depende de qué tan fuerte sea nuestro organismo, le da más batalla al virus y entonces no se deja atacar o caer tan fácilmente, el periodo de incubación no es que haya sido más largo, sino que le dio batalla ese organismo, ese ser humano le dio, por su sistema inmunológico que era más fuerte, estaba más reforzado, más sano,
le dio batalla más tiempo al virus y sin embargo a los 20 días pues dijo, ya no puedo, ¿no? Porque siguió multiplicándose en su interior. Porque por mucho antibiótico que nos tomemos, mucho paracetamol, no estamos atacando al virus en sí. El virus sigue en nuestro interior y nos sigue atacando. Y si nuestro sistema inmunológico fue superado, se inicia la sintomatología más fuerte. Y ahí no hay otra situación más que ayudarle al organismo, por eso las personas están hospitalizadas en cuarentena, dándoles tratamientos paliativos para ayudarle a su propio organismo a que siga defendiéndose. El problema es que no hay, los antivirales lo que hacen es, a las células que quedan sanas, como que las protegen para que no las invadan y entonces que ese virus ya no tenga cómo multiplicarse, vaya eliminándose y las células sanas se mantengan sanas lo más posible para que ese organismo se recupere, ¿sí? Ya vimos que nos depende del tipo de invasores, pero si son 100,000 que están atacando una misma célula o al mismo organismo o esas están invadiendo otras células, pues esta enfermedad por eso se está convirtiendo en algo muy, muy fuerte, en algo muy agresivo. Bueno, entonces el tema de inmunidad, este es lo que yo quería darles a conocer, cuál es el mecanismo de defensa que tenemos, con el cual contamos, cómo es que desafortunadamente por qué nuestro sistema inmunológico se vio rebasado por este virus, por qué no tenemos cómo defenderlos en este momento y por qué es muy importante la protección. ¿Sí? Tenemos 3 barreras, voy a hablarles de las barreras de defensa que ya había comentado. Recordemos entonces nuevamente que tenemos 3 barreras de defensa prácticamente que son de las más importantes. En nuestros tejidos tenemos 3 barreras de protección, la principal es la piel, que si no permitimos y reforzamos esta barrera de protección que es nuestra piel, pues difícilmente va a llegar a nuestras vías respiratorias, ¿sí? Y si llega a ingresar a las vías respiratorias a nivel sanguíneo, tenemos a los macrófagos, ¿sí? Que cuando llegan se informan y ya están ahí circulando algunos de ellos y si encuentran un cuerpo extraño se lo comen, por eso se llaman macrófagos, porque los digieren, se comen esos cuerpos extraños. Pero son a veces tan pequeñitos los virus que no los detectan. Por eso les comentaba yo, cuando es una bacteria muy fácilmente se detecta y el macrófago de inmediato se la come. Entonces a veces ni siquiera, aunque estuvimos en contacto con alguien enfermo, tenemos un sistema inmunológico sano y eso como sabemos porque, bueno, tenemos una vida sana, no fumamos, no tomamos, dormimos a tiempo, consumimos alimentos sanos, nuestro plato de salud es el adecuado, consumimos el nivel correcto de vegetales, proteínas, grasas, no rebasamos las grasas, tenemos una dieta equilibrada, entonces somos un organismo sano, ¿sí? Y con los macrófagos que están circulando en sangre, son suficientes para consumirse esas bacterias, ¿sí? Por eso, aunque estuvimos en contacto con alguien enfermo, a veces tenemos un poco de flujo nasal y nos dura 2, 3 días y ya. El problema es que desafortunadamente actualmente no tenemos ese ritmo de salud. La mayoría está comprobado que más del 50% de la población de jóvenes fuma, toma, se desvela. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no tenemos un ritmo de salud adecuado y nuestro sistema inmunológico, pues sí nos defiende, pero no como debería defendernos de manera natural. Entonces hay que reforzar, consumir más vegetales, un poquito más de frutas. Aunque estemos guardaditos ahorita, pues ya me pusieron a mí también a hacer ejercicio, porque hay que mantenernos, sino cuando nos va a pasar como en la película, ¿no? Cuando se iba a destruir el mundo, la de Wall-E, las personas estuvieron muy cómodas mucho tiempo, no, porque eran muchos, y los llevaban a todos lugares en sillitas o no había mucho movimiento, y ya cuando llegaron a la Tierra, pues tuvieron que volver a aprender a caminar, ¿no? Esperemos que no lleguemos a esos puntos, pero sí es importante seguir ejercitándonos, porque los músculos tienen memoria, jóvenes. Y si no ejercitas a tu músculo, y además son unos sabios, el músculo es muy
tenemos memoria y si, aunque sea caminamos en el espacio que tenemos o hacemos un poquito de sentadillas, abrimos un espacio, aquí ya mi hija ella hace sus ejercicios, ya tiene un espacio despejado y pues nos comparte su espacio para hacer ejercicios, ¿no? Entonces todos debemos hacerlo siempre y no dejar de caminar, no dejar de hacer unas cuantas sentadillas, para que nuestros músculos no pierdan la memoria de lo que es el ejercicio, la rutina, que muy pronto esperemos que regresemos a ella y ya la clase sea frente a frente. No veo ninguna pregunta, ¿no, verdad, Vicky? No. No veo ninguna duda hasta el momento. Nos vemos entonces. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, video va a quedar guardado y yo les comparto la liga, se las comparto en el Classroom, de la clase va a quedar Biología Humana, clase 1, y así sucesivamente todas las sesiones. Se las voy a compartir en el Classroom para los que no tuvieron la oportunidad de estar hoy, y nos vemos el martes. Jóvenes, me dio un gusto, espero tener respuesta de ustedes muy pronto, y por favor entréguenme sus actividades a tiempo para que todos estemos en contacto más cercano, porque yo, ahorita ustedes me ven, pero yo les agradezco mucho sus mensajes, sus respuestas, les agradezco mucho sus trabajos. En esta ocasión, aprovecho este espacio también para la propuesta para esta escala de este segundo parcial va a ser, yo creo que completamente, vamos a hacer unos comentarios, por favor les solicito, de tema se los voy a subir al Classroom, que me hagan por favor el comentario de la clase del día de hoy que les pareció, me hagan un comentario de unos 5 o 6 renglones, me lo suban al Classroom como una actividad, se los voy a pedir como una actividad, para que así evaluemos, vamos a ver 50% de las actividades en vivo para evaluarnos, y el otro 50% lo vamos a manejar con las actividades de Classroom. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? También junto cuando me envíen su comentario de la clase de hoy, me ponen si están de acuerdo con la escala de este segundo parcial o no. Bueno, nada más me ponen sí. No es cierto. Me hacen cualquier comentario que quieran y yo de esta propuesta, porque pues ahorita trabajos y eso no podemos salir, no podemos ir a ningún lado. Entonces, los comentarios de la clase de hoy, junto con que están enterados de la manera de evaluar este segundo parcial. Bueno, pues les agradezco mucho, cuídense mucho y espero vernos pronto. Nos vemos el martes a las 7. Perdón, hoy tuvimos el martes pasado era 5 de mayo, después tuvimos aquí, ha habido en Tizayuca, yo vivo en Tizayuca, Hidalgo, ha habido muchos problemas con la red. No sé si esté pasando en todos lados y no pudimos, y además la luz, no sé qué está pasando, y no pudimos conectarnos de ninguna manera el día de ayer. Y bueno, hoy ya hicimos lo más posible, es nuestra primera vez transmitiendo en vivo, tuvimos algunos problemas técnicos, cambiar de laptop, bueno, nunca pensé que esto de la tecnología a la hora de la hora en vivo se complicara de tal manera, pero finalmente lo logramos. Y yo ya el próximo martes, perdón, hoy es jueves, el próximo martes ya sabemos cómo funciona esto, esperemos que no haya ninguna otra complicación. Nos vemos entonces, primero Dios, el martes a las 7 de la mañana. Cuídense mucho, nos vemos chicos, hasta luego, bye.